Como cada día martes, ya está con nosotros Maximiliano Martínez, magíster, especialista también en deporte, magíster en historia, pero también especialista en deporte. Y vamos justamente a meternos en ese ámbito, en el ámbito deportivo. La pasada semana, el día jueves, se debía jugar, o se jugó muy pocos minutos de un partido muy importante para la liga profesional que tiene que ver con Boca versus Gimnasia Esgrima de La Plata. Allí, bueno, se sucedieron hechos realmente lamentables. Uno de ellos fue la muerte de un hincha. Y es por eso que vamos a reflexionar, vamos a conocer algunos detalles sobre lo que deja este triste hecho del día jueves. Maximiliano, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día, todo bien, todo en orden. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien. Bueno, vamos a iniciar esta charla, bueno, metiéndonos un poquito en lo que sucedió, en las responsabilidades, si se quiere, digamos, bueno, tanto desde el club, desde los clubes, como también desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque justamente fui allí en la ciudad de La Plata, donde se debía, bueno, llevar adelante todo este cotejo tan importante. Sí, a mí me gustaría comenzar esta cuestión, gracias por lo de especialista en cuestiones deportivas, pero me gustaría empezar algo con esta cuestión que es muy importante para entender las manifestaciones deportivas y lo que estas mismas producen desde el punto de vista cultural. Nosotros tendemos a pensar que cualquier tipo de solución en el mundo, y esto se plantea últimamente, se da o se podría dar desde el sentido común. Hoy cualquier tipo de solución del mundo se puede plantear desde el sentido común, dejando de lado cuestiones epistemológicas como la cuestión del sentido filosófico y el conocimiento científico. Bien, en función o en base de esta introducción, estaría bueno pensar, como lo planteas vos, esta cuestión de qué simboliza el fútbol y por qué se da esta situación de Gimnasia Boca. Porque si uno piensa lo que se dio el jueves a la noche, después de los 9 minutos de partido, esta es solo la punta de un iceberg de una violencia que viene atravesando no solo al fútbol argentino, sino en muchos casos al deporte argentino, y que ha tenido su máxima manifestación expresiva justamente este jueves con el enfrentamiento que se dio teóricamente entre la policía y algunos sectores de la parcialidad de Gimnasia que teóricamente, vuelvo a repetir, tenía entradas truchas y esto hacía de que no pudiesen ingresar al estadio. Alrededor de todo esto se dieron una multiperspectividad de situaciones que intentaron explicar, como por ejemplo el problema de la cancha, el problema de las entradas, el problema de la cantidad de gente y la importancia del partido, cuando en realidad se dejaba de lado una cuestión que es mucho más importante, que es el impacto, la impronta social que estos hechos suelen tener en determinados momentos puntuales. Y digo, la cuestión social en determinados momentos puntuales para no simbolizar o caer en este reduccionismo que usa muchas veces el periodismo de decir de que el fútbol es un espejo de la sociedad. Nada más alejado del mundo, ¿está bien? Porque un solo partido de fútbol o un solo hecho no puede ser el ejemplo de 47 millones de argentinos. Ahora bien, ¿se puede tener un análisis sobre cómo se manejan los espectáculos deportivos en la Argentina? Eso sin lugar a duda, y mucho más aún, un deporte tan importante y con una impronta tan simbólica para todos nosotros como es el fútbol, de otra manera. Demostrado quedó en que evidentemente el aparato de seguridad y todo lo que se generó alrededor del partido no estuvo bien planteado si se llegó a una situación tan problemática como esta que vimos y que estamos viendo en este momento en imágenes. Sin duda, bueno, ahí justamente vemos en imágenes, bueno, hechos lamentables. Esto, y por ahí quizás apelando un poco más a tu faceta como historiador, tiene, digamos, como un comienzo, hablo de estos últimos hechos, digo, tiene como un comienzo con algo en particular que está sucediendo en la sociedad. Pensemos que en las últimas horas también en nuestra provincia se han llevado a cabo, digamos, hechos también de violencia dentro de lo que es el fútbol. ¿Y por qué sucede en el fútbol? Esto, ¿hay como una explicación que deberíamos reflexionar? Estaría bueno preguntar por qué, te lo cambio o te lo repregunto. ¿No será que el fútbol es la manifestación cultural sobre donde más se plantea o donde más se enfocan los medios de comunicación?
¿Acaso en otros deportes no hay violencia? En San Juan, por ejemplo, nosotros no podemos pensar en las manifestaciones violentas que se dan en otros deportes. Entonces, en función de esta cuestión, es digno de pensar que el fútbol es el lugar donde se centralizan la mayor cantidad de medios de comunicación. No por nada, el fútbol es la manifestación cultural más importante de la contemporaneidad. No por nada, la FIFA tiene más países que la ONU. No por nada, el fútbol es el principal generador mercantil de dinero del mundo. Hoy en día, el fútbol es la manifestación cultural, o como diría Pablo Alabarce, que es uno de los estudiosos más importantes del fútbol en la sociedad, la industria cultural más importante que tiene el mundo. Entonces, en función de esa cuestión, imagínate la importancia que tiene cualquier hecho de violencia. Si vos pensás este hecho de violencia que se dio el jueves y lo comparás con el que hacías alusión que se ha dado ayer domingo en Mediagua entre Boca de los Bellos, que vos ves cómo se da la situación, podés pensar que hay ciertas expresiones que están enfocadas justamente desde un punto de vista que es extremadamente complejo, como el de las agencias de publicidad más grandes que tenemos en los últimos 10 años, que son las redes sociales. Esto hace que cualquier tipo de problema se visibilice rápidamente como antes no se hacía. La violencia en el fútbol argentino viene o se conforma desde la década del 60, toma su máxima expresión en la década de los 90 y hoy en día está atravesando por un periodo transitivo que si no tiene un cambio específico, sin lugar a dudas, esto va a continuar de la misma forma que se viene dando desde hace tantos años. Bien, Maxi, ¿se pueden señalar responsables o, como siempre ha sucedido en el fútbol argentino, históricamente como lo señalabas, bueno, queda en la nada, todo pasa, decía algún dirigente importante por ahí, o es momento de buscar justamente la solución definitiva para esto? Pensando también en que dentro de muy poco se viene el evento más importante, un mundial, se lleva estos hechos de violencia también a estos espectáculos. Bueno, empiezan a surgir estas preguntas. Y aquí entra primero la cuestión, vamos a responder por partes rápidamente. ¿Se puede solucionar esto? Sí. ¿Se puede solucionar ahora? No. Necesitas por lo menos 10 o 15 años para solucionarlo como lo realizaron los ingleses. ¿Cómo lo tenés que hacer? Y lo tenés que hacer a través de la educación. Hay 3 cuestiones que tienen que ser básicas para solucionar esta problemática. Una es la cuestión de analizar el problema, y para analizar el problema nadie mejor que la academia. El deporte es un tema que ha sido analizado y que tiene muy poco tiempo de estudio en la Argentina, desde mediados de los 80 que recién se comenzó a estudiar. Primera cuestión. Segunda cuestión, la infraestructura. Si vos pensás, las canchas hoy en día son canchas de la década del 40 o el 50, que no tienen absolutamente ningún medio de seguridad. Hoy en día en Europa, cualquier cancha tiene que ser evacuada en menos de 8 minutos en situaciones normales. Imagínate en una situación problemática. Y la última cuestión para solucionarlo es el diálogo. ¿Está bien? Dejar de pensar que las hinchadas son un símbolo de violencia y como que la policía también es signo de violencia, y comenzar a trabajar didácticamente y pedagógicamente, y fíjate que uso términos educativos, para comenzar a trabajar esta situación de la violencia. Y finalmente, Qatar, no vas a ver estos hechos de violencia porque aquí entra un factor que es extremadamente simbólico, que es la cuestión del dinero. No cualquiera puede pagar una entrada, y quienes pueden pagar esa entrada son de una clase que teóricamente, y lo digo y lo afirmo, teóricamente no genera este tipo de problemáticas como lo plantean los medios de comunicación, mostrando a las clases bajas como problemáticas. Así es, bueno, me quedo con el concepto del diálogo. Me parece que por ahí es el puntapié, uno de los puntapiés iniciales para resolver esto. Y un diálogo institucionalizado desde el Estado, pensado y estudiado, ¿está bien? No un diálogo interdisciplinario, abordado desde diferentes ópticas, sobre todo, bien dices, desde la academia, que me parece que es hora también de empezar a poner ojos sobre estos hechos que son, bueno, hechos de la sociedad, de nuestra sociedad, y que son debidamente analizados o deberían ser debidamente analizados por profesionales. Maximiliano, brevemente, no queríamos dejar pasar también un hecho fundamental en estas últimas horas, en estos últimos días, y tiene que ver con una nueva ofensiva en lo que es bueno, la guerra entre Ucrania y Rusia. Hemos estado viendo justamente ataques por parte de Rusia, digamos, que han dejado justamente hechos bastante devastadores.
Sí, para redondearlo rápidamente, Rusia siempre ha tenido para sí misma un general que la ha favorecido históricamente y que ha sido quien le ha permitido ganar todas las guerras de invasión que se han llevado a cabo sobre territorio ruso. Hablamos de Napoleón, hablamos de Hitler y hoy hablamos del enfrentamiento que tiene con Ucrania. Ese general que Rusia tiene es el invierno, ¿está bien? El invierno siempre ha favorecido cualquier tipo de operación de ataque o de defensa que ha tenido Rusia. Hoy en día esos ataques se están pensando en función del invierno en el cual entra Europa y que hoy en día saben que la energía que Europa usa es prácticamente rusa. Rusia sabe que sellando la llave del gas que viene desde los Urales hacia Europa, va a complicar extremadamente la cuestión de la producción y principalmente la cuestión de la calefacción, una cuestión de la cotidianeidad que pocos le dan importancia. En Europa los inviernos son extremadamente crudos e imagínate qué puede significar una Europa sin energía. Entonces, esta cuestión que se ha dado con esta ofensiva de ataque de los rusos, le permite planteárselo y pensarlo desde este lugar. La entrada al invierno les permite legitimarse y liberalizarse desde este punto de vista para ganar posiciones en Ucrania y tratar de darle una culminación a esta guerra que favorezca obviamente a Rusia y al gobierno de Putin. Así es, bueno, el general Invierno que tanto favores le ha hecho a Rusia, digamos, históricamente. Así que, bueno, Maxi, muchísimas gracias como siempre, muy completo todo el aporte, esta vez también desde lo deportivo, muy interesante y por supuesto no dejando pasar lo que sucede a nivel mundial con estos hechos, bueno, que a todos nos preocupa. Muchísimas gracias. No, por favor, a sus órdenes.